Radio Universidad de Chile presenta Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, Resistencias. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo foro, o son conversaciones en realidad más que foros, de este ciclo que hemos llamado Resistencias, que es parte del Foro de las Artes, esta iniciativa fantástica organizada por la Universidad de Chile a través de la Dirección de Creación Artística y Cultural de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Y que a la Radio Universidad de Chile nos honra como parte de la universidad, pero también por la admiración y complicidad que tenemos con este foro que se nos invite, ¿no? Y que se nos invite a desarrollar estas actividades. Hemos estado en 3 ocasiones anteriores, esta es la cuarta, conversando sobre algunos temas que se nos sugieren, que se nos aparecen, en este contexto tan particular de nuestra vida individual y colectiva. Primero, un despertar social, estallido social, llámenlo como quieran, que lo hemos dicho todas las veces anteriores, que es muy importante para efectos de entender el sentido profundo de este ciclo de resistencia. Ocurrió justo cuando estaba empezando el Foro de las Artes del año 2019. Entiendo, Francisco, corrígeme, que se alcanzó a hacer el año pasado solamente la actividad inaugural, y luego no ocurrió nada más. Por lo tanto, lo que estamos haciendo este año de alguna manera es sacarnos las ganas, ¿no? Del foro del año pasado y de este. Pero además hemos tenido una pandemia que de alguna manera desafía la organización del foro, pero también desafía las artes. Y en este ciclo de las resistencias queremos dedicar esta última conversación a hablar sobre la música, a hablar sobre la música desde el punto de vista de los artistas, desde el punto de vista de sus procesos creativos, de la relación con el público, de las estructuras organizativas y también de lo que pasa con el público, que obviamente es la otra parte de aquello que hace este maravilloso vínculo humano que es la música, que es, quién sabe, voy a decir algo temerario al principio, probablemente el arte que más y más profundamente atesora la mayoría de la población del mundo. Vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, saludar a Germán Torres de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile. Y mi Chile, Germán, bienvenido, muchas gracias por participar de esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Simplemente dame un minuto para decir que para mí esta invitación es especialmente importante y potente porque, bueno, por un lado porque la Universidad de Chile es mi alma mater. Entonces yo precisamente estudié acá en la Facultad de Artes, entonces estar acá de vuelta en casa es muy significativo para mí. Y segundo, también por todo lo que ha significado la Radio Universidad de Chile en el desarrollo de la música chilena y de nuestro sello en particular, donde tenemos una complejidad de hace 7, 8 años trabajando con la Radio Universidad de Chile, trabajando con Sala Máster también. Entonces para mí es muy bonito estar aquí presente hablando de eso que amamos tanto, que es la música y la música chilena en particular. Muchas gracias, Germán. Voy a decir algo al respecto luego de hacer la presentación del resto de nuestras invitadas e invitados. Verónica García es periodista, productora artística, especialista en música. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por participar de esta conversación y poder recibir tus ideas y reflexiones. Verónica Espinosa. ¿Qué dije yo? García. ¿Qué dije, Verónica García? Vero, discúlpame. Bienvenida. No te preocupes, no hay problema. Muchas gracias por invitarme, Patricio. Muchas gracias, Francisco. Estoy súper contenta de poder participar en esta conversación. Me parece súper interesante esto de sentarse a analizar un poco más allá, digamos, de lo que simplemente uno ve en las noticias o que se lee en los diarios, sino que ir un paso más allá, y en eso siempre la Universidad de Chile ha estado un paso adelante en la reflexión, en el análisis de todo el impacto que significa tanto en el mundo de las artes, todo lo que está sucediendo a nivel social, porque eh, lo social y lo cultural se entrecruza de forma permanente, no es algo que vaya por líneas
separadas. Por lo tanto, es muy, muy bueno que mirar qué está pasando socialmente desde la cultura. Así que gracias por la invitación. Sí, qué bueno que lo dijiste, Verónica. Yo siempre cuento que bueno, el tonto soy yo, pero que cuando hice un magíster en historia del arte me di cuenta que la historia política del mundo era exactamente equivalente a la historia de la cultura. Y que probablemente el gran error metodológico ha sido separarlo, porque una y otra cosa la entenderíamos mucho mejor si la estudiáramos al mismo tiempo. Y saludar también al coordinador de comunicaciones del Foro de las Artes, a Francisco Vergara, que no es cualquier invitado, es una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio por su complicidad, por su cariño, por la pasión con la que trabaja. Francisco además es un fanático de la música, es un melómano, casi siempre está detrás de la pantalla y ahora está al frente, así es que Francisco, me alegra mucho saludarte y espero no haberte incomodado con mis palabras, pero pensaba que tenía que hacerte un reconocimiento al principio. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a Germán y a Verónica que nos acompañan esta vez para poder conversar sobre el escenario de la música. Sabemos que la música hoy en día cumple un rol principal dentro del imaginario social y para eso hay muchos jóvenes y una audiencia que existe, que está latente y que está expectante sobre lo que va a suceder con toda la escena artística a partir del desconfinamiento también, del proceso político que está viviendo Chile y también, por qué no decirlo, del mérito que merece la industria nacional de tener la posición que tiene hoy en día y de la necesidad que tiene también de tener mayor espacio de divulgación, tanto para la creación nacional, también para el panorama musical latinoamericano. Sí. Gracias, Francisco. Quería partir contando muy brevemente respecto a la música chilena, en qué está la Radio Universidad de Chile hoy día, pero no para hablar de la radio, sino para provocar inmediatamente a propósito de eso la discusión, ¿ya? A ver, en todo orden de cosas, lo que nosotros en la radio nos hemos ido dando cuenta es que no es que la pandemia ha hecho aparecer problemas, sino que simplemente la pandemia nos muestra problemas que siempre han existido y que de alguna manera o se radicalizan o se hacen más visibles ahora. A mí me parece que en las artes en general y que en la música en particular es lo mismo. Vamos a partir con este cliché que todos lo sabemos, ¿no? Hay un déficit muy grande de presencia de la música chilena en los espacios mediáticos. Pero luego, cuando uno hace el esfuerzo, hay que entrar a complejizar también. Nosotros teníamos, por ejemplo, la conciencia súper tranquila con el tema, hasta que un día empezamos a tener insomnio, porque nos empezamos a dar cuenta que sí, pues, que poníamos música chilena, pero que poníamos a Violeta Parra, que poníamos a Inti Illimani, que poníamos a Congreso, todos aquellos venerables, ¿no? Maestros. Pero el insomnio nos bajó cuando nos dimos cuenta de que qué pasaba con esa escena musical interesantísima que hay en Valdivia, por ejemplo, ¿no? O con todos estos músicos de distintos estilos y de gran calidad que trabajan desde Valparaíso, o con una escena rockera que es muy interesante en Concepción, y nos preguntábamos, ¿dónde suenan ellos? Al menos en Santiago, ¿dónde suenan? ¿En qué radio? ¿Quién los difunde? Deberíamos dormir tranquilos pensando en que con volver a poner las últimas composiciones de Violeta Parra, o esas maravillosas composiciones de Inti Illimani o de Congreso, ¿está la tarea cumplida? O más bien lo que uno está haciendo es autoengañarse. Vuelvo a insistir, yo creo que ustedes me entienden, ¿no? No estoy diciendo nada de Violeta, ni del Inti, ni de Congreso, los pongo como ejemplos nomás del desafío que tenemos para desafiar el tema, y quería partir por ahí, ¿no? Invocando a esos grupos de blues de Valdivia, a Demian Rodríguez cantando boleros de cantina en los cerros de Valparaíso, y a mucha otra gente que es menos conocida, que está en la escena santiaguina, en fin, pero que no tiene acceso mediático. ¿Qué podríamos decir al respecto con esto que se los planteo como, bueno, como nuestro dilema curatorial, pero que al mismo tiempo creo que puede ser un buen tema para el principio de esta conversación? Me parece precioso que un medio de comunicación llegue al punto de cuestionarse eso, que siento que pasa poco
Y bueno, no me extraña que sea la Radio Universidad de Chile la que se esté cuestionando eso, porque precisamente por lo que hablábamos recién, digamos, de que ustedes siempre han estado como un paso adelante con el tema de la reflexión, del análisis. Entonces era un proceso natural llegar a hacerse esta pregunta. Por supuesto, es una gran maestra la Violeta Parra, son grandes los Inti Illimani, los congresos, y tenemos un montón de exponentes de música que realmente han hecho escuela en Chile y en el mundo, porque también han logrado internacionalizarse a niveles ya muy, muy potentes. Pero está sucediendo también que hay una escena local, tanto en Santiago como en regiones, muy, muy potente, que está principalmente fuera de los medios de comunicación masivos, no está en las radios ni FM ni AM, sino que en este momento la gente que quiere conocer esa música nueva, nueva entre comillas, porque hay bandas que tienen más de 20 años y que no aparecen en los medios de comunicación masivos, y los están escuchando o a través de radios online, los están siguiendo por medios alternativos, y resulta que son bandas y músicos que te pueden llenar un local de 200 personas, de 600 personas. No sé, he visto casos, por ejemplo, de músicos que han llenado la Blondie, que es un espacio para alrededor de 900 personas, y que no están en los medios de comunicación de forma permanente. Entonces uno dice, ¿cómo se informa la gente? ¿Cómo llega para escuchar a esta banda? Entonces, claro, hoy día también la competencia está con las plataformas digitales. Mucha gente está enterándose y está escuchando a través de Spotify, de YouTube, Deezer. Las redes sociales también están promocionando música nueva, pero los medios de comunicación no se pueden quedar atrás, pues. Lamentablemente son espacios que han estado muy limitados a los artistas consagrados, que ya se conocen hace mucho tiempo, pero yo creo que llegó el momento de que también se pueda escuchar esta música nueva. O sea, hay músicos como, no sé, está La Chinganera, que está haciendo música folclórica, que es una eh, cultura muy joven, que no está en la parrilla generalmente. Casos como Alto Voltaje, una banda de rock que tiene ya 22 años, eh, que es tremenda banda, que llenó la Blondie y resulta que no está en los medios de comunicación masivos. Casos como el Tata Barahona, que también ustedes lo conocen de cerca, también es otro que tiene muchísimos seguidores, un tremendo luthier, un tremendo músico, tampoco está en las parrillas. Entonces algo está pasando ahí. Sí. Germán o Francisco, quien quiera. Tengo una conversación, por favor, yo no... Irma, Que por favor. fluya. Mira, es súper interesante lo que tú estás comentando, Patricio, en relación a cómo conectamos, de alguna manera, medios de comunicación masiva, en este caso radio, con música nacional, y se han hecho también diversos esfuerzos, ¿no es cierto? Hay una cifra que es brutal, y es que en Chile se editan aproximadamente 1.400 discos al año. O sea, se están lanzando como 3 discos diarios. Tenemos un volumen de producción impresionante, que bueno, que si para nosotros fuese como la materia prima, sería una excelente noticia. O sea, si eso mismo lo traspasáramos a la cantidad de cobre que tenemos, no sé, o sea, bacán que tengamos tal nivel de producción. Pero lógicamente esa producción necesita espacios para poder circular o para poder difundirse, ¿no es cierto? Y algo que yo por lo menos vengo diciendo hace muchos años es que la industria de la música se sustenta principalmente en 2 pilares, en artistas y repertorio, o dicho de otro modo, en música en vivo y música grabada. Y por lo menos la industria chilena, o los músicos chilenos, se han cimentado principalmente en la música en vivo, en giras, conciertos, ¿no es cierto? Y han dejado todo el tema de la música grabada medio de lado, porque hay como un quiebre acá entre... hay puentes que todavía no se han logrado construir entre la música chilena y los medios de comunicación. Y yo lo atribuyo, yo tengo una teoría, y yo considero que han habido como 3 factores determinantes o crisis en la historia de la música chilena, y esta se la atribuyo a la última, que es por ahí, por el... no sé, todo lo que pasó a auge finales de 80, 90, con los sellos transnacionales, produciendo música chilena, donde tenemos ahí, no sé, pues salió la Jaira Parra, salieron Los Prisioneros, Piedra, etc.
y estos grandes sellos, llámese Warner, Universal, Sony, tenían en Chile sus oficinas contables, sus oficinas de promoción, ¿no es cierto?, sus oficinas legales, y un departamento muy importante que se llama el departamento de AIR, Artista y Repertorio, que es el de desarrollo artístico, que es cuando viene el sello, pone Luca, identifica talento local, ¿no es cierto?, cuando ve que hay alguien bueno ahí, lo empieza a producir y lo tira para arriba. Y tenemos como toda esta camada de artistas importantes, de los últimos artistas importantes, entre comillas, ¿cachai? Como de esa época, vienen de ese periodo, de los sellos transnacionales. Bueno, como todos saben la historia, el 98 aparece Napster con MP3, se desploma la industria fonográfica y los sellos transnacionales, ¿qué es lo que hacen? Como se desplomó cerca de un 90%, o sea, si antes vivíais con 1 millón de pesos, ahora tienes que ir con 100 lucas, entonces empezaron a cortar ciertas operaciones que para ellos no eran críticas. Y en el caso de Chile, cortaron los departamentos de IR y dejaron solamente promoción y marketing y legal contable. ¿Para qué? Para no seguir desarrollando talento local, sino que para posicionar en Chile talento extranjero, sus catálogos internacionales. Y así se fueron los sellos, y se fueron con el capital, y se fueron sobre todo con las redes de contacto y con el conocimiento de cómo promocionar música. Y ahí fue donde entramos después los sellos independientes, muchos de nosotros que partimos siendo músicos o amantes de la música, sin otra cosa que con las ganas, a empezar a tratar de desarrollar industria, pero sin el capital y sin el conocimiento. Entonces ahí, lógicamente, toda esta conexión con los medios de comunicación la siguieron manteniendo durante mucho tiempo los sellos majors. Y lo que pasa es que, y lo que me parece más preocupante, es que la industria chilena se empezó a desarrollar, industria independiente chilena, sin el contacto con las radios, que es lo que dice la Vero. O sea, para muchos artistas y artistas muy importantes ya la radio, más allá de ser un anhelo en el cual tú dices, chuta, sería bonito sonar, no es una parte significativa dentro de sus carreras, porque saben que ellos no van a sonar en la radio, entonces prefieren ir a herramientas como Spotify, por ejemplo, o herramientas como las redes sociales para poder conectarse con su audiencia. Germán, paréntesis, tú dices no porque no les interesaría, sino porque no abrigan esperanza, ¿no? Prácticamente por los portazos, ¿cachai? Que es como la sensación que existe actualmente. Entonces, ¿cuál es el problema dentro de todo esto? Como tú bien dices, Patricio, la pandemia no genera problemas, sino que viene a evidenciar problemas que venían de base. Entonces, cuando yo te estoy comentando de que existen estos dos pilares, artista y repertorio, música en vivo, música grabada, y que la industria independiente chilena se ha cimentado más sobre la música en vivo, bueno, viene la pandemia, se cierra el telón, hay que bajarse del escenario, y los músicos chilenos se quedan prácticamente sin nada, porque nunca se explotó correctamente el rubro de la música grabada. Así, la última cifra para comentarle, la SCD habitualmente por conceptos de derechos de autor, que son lo que le cobran a cada radio, etcétera, recolecta... El que nosotros mandamos todos los meses. Correcto, recolecta 24.000 millones de pesos al año. 24.000 millones, que es bastante plata. El presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura para música son 6.000 millones. O sea, estoy hablando de 4 veces más. Y de esa plata, cerca del 85 o 90% se va a remesas al extranjero, porque se distribuye de acuerdo a la música que suena en Chile. Sí. Entonces, claro, finalmente los artistas acá en Chile dejamos de tocar o dejan de tocar y nos quedamos prácticamente con las manos vacías. Y ahí hay un gran problema. Francisco. Bueno, ¿y cuáles serían los espacios que existen desde las instituciones de cultura para abrazar estas dificultades técnicas y logísticas que desenvuelven la producción artística? Lo digo porque antes del quiebre de la industria musical convencional y con la llegada de Internet y Napster, también nacieron en Chile sellos como Sello Azul o otros sellos independientes que levantaban catálogos nacionales muy diversos, desde pop, rock, folclore. Entonces, esas estrategias, ¿cómo las ves que se podrían readecuar al escenario actual, sabiendo que hay problemas de congregar a personas con público? ¿Existe una modernización de la música nacional? Por ejemplo, ¿existen instancias virtuales de exhibición? ¿O cuáles son los modos en que los jóvenes están accediendo al repertorio nacional? Porque Inti Illimani quizás no es del interés de los chicos de 15 años, pero hip hop y otras orientaciones más urbanas, por supuesto que sí, y que no son convencionales porque no están dentro del abrazo del mercado de la industria,
¿Cómo acceden a esa música los jóvenes y qué discursos están trayendo? Porque la música, a pesar de todas estas dificultades, va a continuar. Sí, bueno, la música se va abriendo paso por todos lados y yo creo que es imparable, ¿ah? O sea, una cosa que con la que jamás vamos a terminar es con la necesidad de los creadores de hacer música. Por ahí algún compositor, si no me equivoco, era Chamber, decía: yo produzco música como el manzano da manzanas y como la vaca da leche, o sea, siempre va a haber música, ¿no es cierto? El tema, claro, como tú decís, es cómo la vamos conectando. Y ahí existen distintos esfuerzos que yo podría remarcar. Uno de ellos es un esfuerzo que precisamente con Ladero lo venimos haciendo hace como 6 años, que se llama Semanas del Rock, que es llevar música a colegios, con conciertos, con clínicas, con conversatorios, particularmente en los entornos más vulnerables. Y de hecho una de las cosas lindas con la que nos hemos dado cuenta es que el auditor joven se encanta tremendamente con la música chilena, no tiene ningún prejuicio. Pero como no van a conciertos y como consumen, como no buscan cultura ellos, sino que consumen lo que les llega, y generalmente lo que les llega es lo de intereses de pronto transnacionales, otros tipos de catálogos, entonces no tienen esta posibilidad de poder conocer. Y, oye, y el nivel de desconocimiento de la música para ellos es brutal. O sea, de los 3 que nombraste, Patricio, no sé, de La Violeta, de Inti, de Congreso, probablemente conocen a Violeta nomás. Y no conocen a nadie más. O sea, ese es el nivel de desconexión que tienen respecto de su identidad y su patrimonio, que es otro tema fundamental. Sí. De hecho, yo te había nombrado que yo consideraba que habían 3 quiebres en la historia de la música chilena. El segundo es, creo yo, cuando se instala la dictadura y veníamos con todo este tema del canto nuevo, etcétera, con un gran respeto y orgullo por nuestra propia tradición y por nuestra propia identidad, y la dictadura barrió con eso. Entonces, en este minuto, el chileno no se siente orgulloso ni está en un sentido de búsqueda de cuáles son sus raíces y cuál es su identidad. Entonces no le da un valor, no le da un valor a lo propio. ¿Está bien? Bueno, y también, o sea, tampoco podemos ser mezquinos respecto de esfuerzos estatales. Considero que de todas formas instituciones como Ministerio de Cultura, que sí ha estado bien flojito durante este año, pero que tratan de hacer algo, Pro Chile, Corfo, están empezando a visualizar un poquito más este tema de la música, también eventualmente como una industria. Pensar que casos como Inglaterra, Canadá, Australia, la industria creativa y particularmente la industria de la música es un driver súper importante en términos de cuánto genera para el PIB. Y una nación moderna debiera fundamentar su economía en los cerebros de sus ciudadanos, en la creatividad, y no en sacar piedras como es lo que hacemos nosotros actualmente. Entonces hay como una mirada hacia allá. Y el último factor que yo también considero que es positivo y que tiene que ver con la pandemia precisamente, una de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia, considero yo, es que todos lo pasamos súper mal. El sector de la música está en crisis y esa crisis nos obligó a mirarnos, conectarnos, unirnos. Todos, desde el folclorista Ángel Mo hasta el que produce los espectáculos de Iron Maiden. Y por primera vez veo que estamos todos unidos, conversando, dialogando, conectándonos y viendo cuáles son los dolores del sector y cómo de alguna forma podemos salir juntos. Porque tenemos 2 elementos comunes. Una, que a todos nos ha llovido por igual, todos nos mojamos. Y segundo, que todos los que estamos metidos en esto, y esto es muy particular, compartimos una gran pasión por la música. Nadie está aquí ni porque se va a forrar, ni porque no le alcanzó para hacer otra cosa, no, o sea, estamos acá por pasión fundamentalmente. Y eso es súper positivo que podamos conectarnos de esa manera. Respecto a eso, dejo la pregunta abierta a los 3. ¿Cuál creen que ha sido el aporte de la música nacional para el espíritu y para estimular los sentimientos? Vemos que en las marchas miles de personas cantan a Cecilia, a Los Prisioneros, a Buddy Richard. ¿Qué sentimientos le provoca eso y qué importancia tiene para el panorama cultural nacional? Considerando que, claro, las industrias tienen problemas, que también hay un quiebre entre el canto nuevo de los años 70, de los años 60 a la música contemporánea. ¿Qué les sucede cuando masivamente canciones chilenas vuelven a aparecer en el repertorio nacional popular? ¿O nunca desaparecieron, sino que hay un reencuentro de la ciudadanía en el espacio público a propósito de estas canciones? Lo que sucede con eso es que precisamente ahí llegamos a
la unión entre lo que es la cultura y lo que es la memoria, y la memoria colectiva, y la voz de las generaciones, como estas canciones que han ido apareciendo en estas protestas, por ejemplo, esto de los prisioneros, qué sé yo, que todo el mundo coreando la misma canción, tiene que ver con esa música que estaba en algún minuto por la dictadura prohibida, entonces que pasó a una línea más under, y que hoy día reflota y nos enorgullece como chilenos de tener estas letras, letras que además demuestran algo bien clave, que también los músicos hoy día, yo de repente conversando con algunos, como que no se han dado cuenta de la importancia de su rol, eh, en el sentido de que ellos, claro, hoy día ellos sacan su música, pelean por aparecer en una radio, están ahí esforzándose con pocos recursos, etcétera, pero no ven el impacto que esto va a tener en 30 años más, 40 años más, 50 años más, porque ellos están haciendo historia hoy día, están siendo el reflejo de una sociedad, están quedando también en esa memoria oral, que a lo mejor no va a quedar registrada en una radio, va a quedar en un Spotify, y que quizás se va a perder para los que no graban, pero sí va a quedar en esta memoria colectiva y va a ser parte del patrimonio nacional, porque el patrimonio no es tan solo lo que pasó hace 100 años, sino que nosotros estamos construyendo patrimonio todos los días estamos construyendo historia. Y la música y la cultura en general, todas las artes, lo que hacen es retratar el momento que está viviendo la sociedad. Claro, lo retrata desde distintas miradas, con distintos focos. Uno puede decir, claro, pero una canción de amor en realidad, ¿qué puede tener de patrimonio? Claro que lo tiene, porque tiene que ver con las emociones, cómo se viven en cierto minuto, en un contexto X. Entonces, no tan solo la canción protesta, sino que también la canción que habla de cómo no, me voy al trabajo, o la forma de comunicarnos, etcétera. Todo eso tiene que ver con un patrimonio que estamos construyendo hoy día para mañana. Sí. Yo, a ver, bueno, yo no soy experto acá, yo voy a hacer un comentario que está medio camino entre comentario y pregunta, que es intuitivo nomás, pero me pasa lo siguiente. Yo siento que a veces siento que el rol de los medios de comunicación debe ser la construcción de puentes, ¿no? Porque un medio de comunicación tiene una capacidad de amplificación de contenido mucho mayor que otro tipo de institución. Y por lo tanto lo peor que puede hacer es reproducir las voces de aquellos donde ya está todo concentrado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea del puente, y el puente tiene una conexión, ¿no?, entre cosas que van ocurriendo y el gran público. Y por eso yo no quería naturalizar eh, el hecho de que, porque ahora hay otros espacios a través de los cuales puede difundirse la música, el problema está resuelto. Porque si es que lo que se sigue haciendo en esos espacios, y tengo entendido que las estadísticas más o menos lo demuestran, es reproducir los mismos niveles de concentración en la difusión de creaciones musicales que lo que había antes, entonces no cambia nada, ¿no? O sea, más allá de la pandemia, porque quiero pensar en la pospandemia, a mí no me termina por consolar que haya un gran artista que pueda haber encontrado un círculo de 300, 400 personas que lo puedan escuchar, cuando en estricto rigor ese artista lo podrían escuchar miles de personas, y ahí el rol de los medios de comunicación masivos sigue siendo fundamental. Yo creo que en ese sentido no cambia. Pero sí lo lamento. O sea, yo, a ver, soy melómano, y en este proceso de autocrítica que les he contado me ha avergonzado mi ignorancia respecto a la gran cantidad y calidad de música que se está haciendo en Chile. Y claro, si a mí me gusta el rock y vivo en Valparaíso, ¿cómo me voy a enterar que hay un fantástico grupo de rock en Valdivia? Me voy a enterar por Spotify, porque el algoritmo de Spotify no logra finalmente conectar a esa persona con ese eventual grupo que podría gustarle. Entonces, ahí me parece que hay un desafío que hay que complejizar. Y es muy jodido además cuando bueno, todos estos aparatos de difusión además están comprometidos con grandes intereses económicos. Ahí quería preguntarles cómo lo ven, y quizás para finalizar nomás esta parte de la intervención, haciendo conexión con lo que decía Verónica. O sea, yo cuando veo a un chico de 18 años emocionado con el derecho de vivir en paz, quiero pensar, a lo mejor poéticamente, que ese chico nunca escuchó esa canción, pero por alguna razón está en su ADN, ¿no? Entonces, esa emoción tiene quizás que ver
no sé, con conocer a un tío abuelo que uno no había visto nunca, ¿no? Y que se parece al abuelo de uno, no sé, o al papá, no sé. Eso, ¿cómo lo ven? Bueno, acá hay un factor fundamental que es la audiencia, ¿no es cierto? Que por el rol de cualquier medio de comunicación es poder conectar con la audiencia. Y colgándome un poquito con lo que estaba comentando la Vero, yo creo que estamos viviendo un despertar heavy en el cual nos estamos dando cuenta los chilenos que durante 30, 40 años nos arrebataron nuestra identidad. ¿Sí? Nos pusieron símbolos que no son nuestros símbolos, nos pusieron valores que no son nuestros valores. Y, y del mismo modo empezamos a seguir artistas o cultura que no es nuestra cultura. ¿Sí? Como si fuésemos algo así completamente gris, una tabla rasa. Me llamó mucho la atención el año pasado cuando vi que salió este escudo nacional, donde en vez de un cóndor y un huemul, y por la razón de la fuerza, aparecía el matapaco, la tía Pikachu, y el derecho a vivir en paz. Y renombramos la Plaza Italia por Plaza de la Dignidad. Y de pronto nos empezamos a conectar con nuestra música también, ¿no es cierto? Todo eso a lo cual de pronto estos poderes siniestros, neocapitalistas, globalistas le tienen terror, porque ellos quieren solamente gente que tenga como esta cuestión extractivista y que produzca y que se endeude y que para poder pagar la deuda tiene que volver a producir, que es como una especie de esclavitud 2.0, ¿no es cierto? Bueno, de pronto nos empezamos a conectar con estos símbolos, con lo que nosotros somos. Y eso es fundamental, porque finalmente para un medio de comunicación es súper importante poder identificar a su audiencia y entregarle a la audiencia aquello que le interesa, ¿cierto? Sí. Entonces, yo entiendo que para muchas radios es súper difícil decir, yo me la voy a jugar por mostrar música nueva, pero si esa música nueva no logra conectar con mi audiencia, estoy prácticamente yendo al suicidio, ¿fijáis? Entonces, de alguna manera tengo que estar equilibrando también. Yo creo que el caso, por ejemplo, de Radio Universidad de Chile o de otras radios universitarias es un caso afortunado en términos de que no tienen esa presión tan brutal de tener que responder a ciertos niveles de audiencia porque eso les va a condicionar sus auspiciadores, etc. En el caso de las radios comerciales es mucho más fuerte. O sea, si tú bajas unos puntos de audiencia, pierdes auspicios y por lo tanto no tienes financiamiento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que va pasando como por varios lados. O sea, cómo un medio de comunicación logra de alguna forma ir equilibrando o ir conquistando a su audiencia con música nueva, pero sin que eso signifique un detrimento para el medio, sino que por el contrario, que el medio también se vea fortalecido porque a la audiencia le interesa esa música nueva que está mostrando. Creo que por ahí va un poquito el juego, y eso tiene que ver nuevamente con resignificar los símbolos, ¿no es cierto? El patrimonio local en el cual la gente, el pueblo, la cultura, la audiencia finalmente se interese por descubrirse a sí misma y descubrir a sus propios cultores. De cierta forma, los músicos chilenos han estado pendientes siempre de las vanguardias y de los estilos internacionales, y esto lo han hecho un híbrido. Hay identidad nacional, y eso lo vemos en la música, con el rock, por ejemplo, con el boom del pop chileno desde hace 10 años. Entonces, los músicos se han encargado de crear su identidad, hibridar entre el panorama internacional y el panorama local, y eso a nivel internacional también le ha permitido destacar. Vemos que Mon Laferte, Javier Amena y un montón de artistas destacan en el panorama internacional. Sin embargo, queda la pregunta de cómo poder orientar catálogos más de autor, más de nicho dentro del panorama musical. Y ahí también hay una responsabilidad de los medios de poder tener sus cuotas como de divulgación nacional a pesar del residuo comercial o de la cuota comercial. Esa expectativa creo que para la industria responde y necesita una respuesta inmediata, pero que vemos que para la población y para el imaginario local tiene una respuesta más holgada y es más cíclica y generacional. Entonces, ¿cómo responder desde la música chilena a esa necesidad de divulgación, sabiendo que
el impacto necesita recibir un número inmediato. Hoy día Spotify te sectoriza y te recomienda música según la rúbrica de un algoritmo, pero nuestros sentimientos y nuestras emociones de conexión y de encuentro con nuestros artistas y nuevos artistas no está dentro de esa misma dinámica. Entonces, ¿cómo comprender esta amalgama multimedial de contenidos? Sabiendo que la industria musical y que los artistas nacionales sí tienen una vanguardia, sí tienen una propuesta que es híbrida a partir del panorama internacional, pero también de una identidad local. Es que el tema de la identidad es algo que se construye día a día y de hecho con las migraciones, hoy no podemos decir que la identidad chilena es la misma identidad chilena de hace 40 años, desde hace 50 años. Bueno, hace 40 años nadie quería venir a Chile, estábamos viviendo una dictadura tremenda. Entonces, claramente, o sea, aquí hay un tema con las migraciones, ha llegado mucha gente de otros países. Lo que sucede a nivel cultural, musical, por ejemplo, en lugares como Arica, donde hace muchos años que se está mezclando la música de Perú con la de Bolivia y con la chilena en términos de folclore, la cultura aymara, o sea, ahí el trabajo que están haciendo es muy potente, hay una identidad que ya casi no tiene clasificación, es totalmente distinto a lo que podemos escuchar en Valdivia, por La ejemplo. movida de Entonces, Azapa. claro, es algo súper extraño lo que está sucediendo y es precioso porque están naciendo como a raíz de esta hibridez, están haciendo una nueva visión de mundo, es algo totalmente distinto. Y claro, y esos espacios que dan los medios de comunicación, aquí yo quiero hacer referencia a algo que comentaba el Germán hace poquito, que él hablaba de los medios, claro, los medios comerciales, principalmente las radios comerciales, lo que a ellos les preocupa es el tema que se les vayan los auspiciadores. Pero también está el tema, por ejemplo, de las radios universitarias que tienen el conflicto que también tienen que financiarse, no es que estén siempre al alero de la universidad y sea suficiente para que la radio funcione. Es una radio que tiene costos inmensos, que tiene que pagar derecho a autor, por ejemplo, todos los meses, tienen que pagar un montón de cosas, tienen funcionarios, qué sé yo, entonces no es suficiente el estar al alero de la universidad y yo he sido, bueno, par de oportunidades he sido evaluadora de fondos concursables de difusión del libro, eso sí, pero hay ciertos concursos que son para la difusión de la música chilena en medios de comunicación. Y resulta que la cantidad de proyectos que llegan para la difusión de cultura, en realidad en general, son muchísimos. Y son muchos rechazados, claro, porque no cumplieron las bases, qué sé yo, como en la primera etapa, pero después en la última etapa de evaluación ya hay que rechazar precisamente porque no alcanzan los fondos. Y ahí topamos con qué es lo que está haciendo el Estado realmente para apoyar, porque es como, eh, si doy un poquito, voy a decir que estoy cumpliendo con mi rol de apoyar la cultura. Resulta que ahora los primeros recortes que se hicieron fueron a cultura. Son áreas que realmente el Estado no está viendo como parte del desarrollo del país. O sea, yo sé que están haciendo esfuerzos, Germán, bueno, menciona el caso de Corfo, están haciendo varias cosas, pero no son suficientes los esfuerzos. Resulta que ellos dicen que van a preocuparse de los artistas, sacaron fondos de emergencia, todavía no pagan, eran de emergencia, los sacaron en mayo y todavía no pagan. Entonces, ¿cuál es la emergencia? Si estábamos esperando la plata para comer, o sea, ya nos morimos de hambre. Y los fondos, como les digo, o sea, el tener que eliminar estos espacios, que son programas nuevos, programas súper interesantes, que podrían mostrar diversidad cultural desde las distintas aristas, tanto en la música, en el libro, en las artes en general, y son espacios que se están limitando y que no pueden contratar el espacio en la radio para poder difundir estas artes, porque no hay fondos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto se sostenga? El problema, Lamentablemente el Estado no está apoyando como debería. el problema, Vero, Germán, Francisco, tiene que ser público, no puede ser privado. O sea, no puede ser, por ejemplo, que alguien diga, hoy qué buena onda la Radio Universidad de Chile que pone música chilena. Eso no sirve para nada en el fondo, ¿no? O sea, esto tiene que ser una tarea pública. Disculpen que incurran este cliché, pero no sé, pues uno va a Salvador de Bahía y la avenida que conecta el aeropuerto con la ciudad se llama Gal Costa, y el patio de comidas del mall se llama María Betania. Ya hay una estatua de Dorival Caymmi en la costanera, y uno dice, bueno, aquí hay un compromiso público con la música y hay una política pública que es la que finalmente hace que en las radios brasileñas suene solo o prácticamente solo música brasileña.
Entonces, ¿cuál es claro, los gestos individuales pueden servir para, no sé, pero no sirven para resolver el problema. Ahí preguntarle, ¿no? Si nosotros tuviéramos el poder, si llegáramos al poder, si fuéramos una junta de gobierno, pero no como aquella otra, sino una poética. Oh, por favor. eh, ¿Qué políticas, si bien concretamente, habría que implementar para que esto que estamos conversando no dependa de la voluntad de los individuos? TVN debería tener programación abierta musical todos los días o un programa de música, así como en España TVE tiene programas solamente para música nacional. TVN también en franja abierta debería tener espacio para toda la amalgama de grupos que existen en Chile. Eso es un espacio que no se ha ganado y que es meritorio de divulgación. Sí, bueno, varias cosas. Me gustó eso de la Junta de Gobierno. Si yo fuera presidente. Bueno, de partida, y lamentablemente me van a pegar un poco con esto, pero pedirle en este minuto a un gobierno de derecha que tire esfuerzos por cultura es un poco como pedirle peras al olmo. Ya, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta respecto de eso, porque para ellos, dentro de su lógica empresarial, la cultura es, de partida, es plata perdida, porque ellos como que nunca ven nada de vuelta. Y segundo, además estáis financiando ciertas cosas que después te van a pegar de vuelta porque por discurso, etc. Pero sí considero dos cosas. Primero, tratar de cambiar un poquito la lógica de cómo nos aproximamos hacia cultura, y de cómo de alguna forma, cuando hablamos de industria del arte, estos dos conceptos no son tan distantes, arte e industria. De alguna manera también tenemos que ser capaces de hermanarlos. ¿Sabes? Dos pequeñas anécdotas. La primera es, yo les había mencionado que consideraba que habían como 3 puntos de inflexión heavy en la música, ¿no es cierto? Que el segundo fue la dictadura, el tercero fue la partida de los sellos majors. El primero, desde mi punto de vista, ocurrió en 1920 con el señor Domingo Santa Cruz, quien reformó el Conservatorio de la Universidad de Chile, como para poder darle más vuelo y auge. Y en ese minuto estaba con la dicotomía de o me coloco a enseñar música más popular como los vals de Strauss o las óperas de Verdi, o me voy por el lado más intelectual, con Schoenberg, Weber, etc. Y se fue por ese lado, por el lado más intelectual. Y aquella música que era muy escuchada, él la consideró como peligrosamente popular. Entonces, el discurso para la casa en la cual se formaron durante décadas a los músicos en Chile, y de ahí a los profesores de los que ahora son músicos también, o sea, todos los que alguna vez han estudiado música en este minuto, tienen en sus ancestros a alguien que pasó por el Conservatorio de la Chile. Sí o sí. Y está instalado el discurso de que la música no se vende, de que la música no debe conectar con la audiencia. Y eso es brutal. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el conservatorio y le preguntaba a mi profesora por Roberto Bravo. No, él es bueno en lo que hace. Hace música película. Luego me preguntaba por Luis Alves. Sí, hace música película ese hombre, así como ninguneando. ¿Cachai? Te empezás a ir un poquito bien, te ningunean. Versus, por ejemplo, yo siempre coloco el caso de Estados Unidos de Berkeley, que es una importante escuela de música, ¿no es cierto? Una de las misiones de Berkeley es que si algún proyecto se gana el Grammy, dentro del equipo de trabajo que desarrolló ese proyecto, tiene que haber un estudiante de Berkeley. O sea, sin ninguna vergüenza construimos industria. Y cuando hablamos de industria, estamos hablando nuevamente desde el que hace el show de Maiden hasta el folclorista de Cochamó. O sea, sea grande, sea chica, siempre que tú quieras tener alguna remuneración por lo que haces o crear valor, estás hablando de industria. Lo contrario de industria es hobby, ¿no es cierto? Entonces, no tener miedo en que podamos construir esta industria y poder también dar un poquito de esa óptica de que cultura también es industria, o sea, es patrimonio, pero también es industria por cuanto es parte de la vida y la economía de las personas. Me acuerdo, y esta es la segunda anécdota, con esto termino, me acuerdo que a principios de este año me invitaron a participar de mesas para hablar sobre la nueva ley de patrimonio. Y la ley de patrimonio se hablaba mucho de temas como el resguardo, el salvaguardo, el rescate. Y yo me acordaba alguna vez que me tocó ir a Isla de Pascua,
donde te reciben, te colocan el collar de flores, ¿no es cierto? Te subís al auto, prendís la radio, música Rapa Nui, después vais comida autóctona, después los bailes, etc. Y dice, oye, estos tipos no necesitan resguardo, po. No necesitan salvaguardo alguno, lo tienen a flor de piel. Y yo decía, oye, ¿y por qué los Rapa Nui no tienen el problema de tener que estar salvaguardando su cultura? ¿Por qué la tienen tan presente? Y mi explicación fue, entre otras cosas, porque es parte de su economía y es parte de su vida. La persona que hace las flores se dedica a hacer las flores. Los conjuntos que bailan reciben una remuneración por esto. Y no es otra cosa que vivir de lo que están haciendo. Entonces, a raíz de esto, y en esta mesa del patrimonio, yo les decía, oye, de pronto no hablemos tanto de salvaguardo como si fuese un enfermo terminal que lo estamos tratando de mantener con vida, sino que hablemos de un patrimonio vivo y de una puesta en valor del patrimonio, de cómo utilizamos de forma inteligente este patrimonio para crear valor y para incorporarlo en la vida, en la cultura y en la sociedad. Y creo que un poco por ahí va la lectura que debiéramos empezar a tener, también como de parte del fomento y de parte del Estado, de cómo consideramos la cultura y la música como un driver importante dentro de nuestras vidas y no como un enfermo terminal que de alguna manera tenemos que mantenerlo con vida porque si no se nos muere. Yo creo que estamos en un momento clave en este momento, con el tema por ejemplo, que vamos a tener que volver a escribir una constitución, que ahora sí la vamos a escribir nosotros, se supone. Esperemos. A ver, es una mirada filosófica que no es tan solo de este último gobierno, sino que de todos los gobiernos que hemos tenido, por lo menos desde contando la dictadura para adelante, que la filosofía es cortoplacista. Que aquí el desarrollo, si no se desarrolla antes de 5 años, no es desarrollo. Por lo tanto, quedan fuera inmediatamente la cultura y queda fuera inmediatamente la ciencia. Por eso que los esfuerzos con ciencias que se han hecho han sido mínimos, porque no es algo que vamos a conseguir resultados, no vamos a encontrar la cura a todas las enfermedades, al VIH, al cáncer y etcétera, dentro de los 4 años, entonces como puede que le toque al otro gobierno, entonces no me conviene financiar eso. Entonces, los esfuerzos que hay estatales no apuntan para ese lado porque no lo ven como algo, ni siquiera es que no sea rentable, sino que es que hoy día a mí no me va a servir. Y si eso no va resguardado por una constitución, por la filosofía de nuestro país, o sea, jamás vamos a poder avanzar. O sea, yo he visto el caso, tuve la oportunidad de ir a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en alguna oportunidad que trabajé para el cincuentenario, trabajé con la gente de la Chile. Trabajé en producción. Conocí el trabajo de los científicos de la facultad, gente que está todos los días encerrado, todo el día, viendo el avance del genoma de no sé qué, la bacteria de no sé cuánto, investigando unas cosas, una investigación preciosa que podría llevarnos, pero realmente a ser como pioneros en un montón de soluciones a enfermedades, a problemas, no sé, alimenticios, etcétera. Pero resulta que no se considera como algo parte del desarrollo del país, no tiene una repercusión económica inmediata, por lo tanto queda fuera. Como muchas acciones, como muchas situaciones, la misma cultura, o sea, es como, claro, ¿cómo voy a rentar eso? Dice el Estado, o el mismo gobierno, digamos, ¿cómo voy a ganar yo con esto ahora ya, antes de 5 años? Entonces, como no lo ven inmediato, pero resulta que estamos construyendo historia, patrimonio, identidad, y está quedando fuera. Hoy día con la pandemia, o sea, la pandemia se ha convertido en una oportunidad muy potente para muchos músicos de poder competir en paralelo a otros. Por ejemplo, no sé, yo he tenido la oportunidad de lograr que medios de comunicación de Perú entrevisten a músicos chilenos, cosa que antes era más difícil. Pero con esto de que todos estamos online, entonces es mucho más fácil que trasladarse, tener que tomar un avión para que esté en el canal de televisión de Perú. No, ahora basta un Zoom. Entonces, y una cosa que sí, pero que es brutal, es que los países que de alguna forma se han pegado el salto y han llegado a ser líderes en el mundo, por así decirlo, ese salto ha tenido que ver con revoluciones culturales y tecnológicas. Y han tenido bloqueo. Y han tenido bloqueo. No, pero independiente, estoy hablando incluso de Estados Unidos, líder en tecnología, líder en cultura, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, por ejemplo, Japón, China,
son países que se han tomado en serio el tema de sus cerebros, ¿está ahí? Y han logrado trabajar también a largo plazo. Que claro, esa mirada cortoplacista nos tiene súper mal, y esa mirada también tan, y esto tiene que ver con la Constitución, tan presidencialista, tan de, llegamos nosotros, hacemos lo que queremos durante 4 o 6 años, ¿cachai? Y después me da lo mismo lo que pase con el que viene de vuelta. Y el otro borra con el codo lo que hizo el anterior. Claro. Y de última, también asegurar, como crear nuevos espacios y también garantizar los que ya existen, que son espacios como disidencia más ciudadana. Y acá no puedo dejar de hablar del Consejo de Fomento de la Música Chilena, que es un espacio, en la teoría, muy interesante, que es un grupo de 15 personas que se juntan como a determinar políticas públicas desde la música, pero que es un consejo de gobierno. Sí. O sea, es interesante, porque hay representantes de músicos, hay representantes de productores, musicólogos, municipalidades, etcétera. Pero el gran problema ahí, y es lo que yo veo, es que el gobierno, a través de su subsecretario también de Cultura, hacen lo que quieren con ese consejo, y ese consejo no se siente empoderado como para decir, oye, no les vamos a aguantar que este fondo de emergencia, por ejemplo, que salió en abril y que todavía no se paga, no les vamos a aguantar que todavía no lo paguen. Sí. Porque nosotros estamos representando a los músicos. ¿Sabes? Nosotros hace poco sacamos una declaración respecto de este consejo, diciendo, oye, empodérense de estos espacios. Es súper importante que conozcan cuáles son sus deberes y sobre todo cuáles son sus derechos. Sí. Germán, Verónica, Francisco, bueno, este es un foro, pero al mismo tiempo un programa de radio. Ustedes saben que el programa de radio no puede terminar 5 minutos antes o 5 minutos después, así es que estamos en la hora. Obviamente no era el propósito de esta conversación zanjar nada, sino quizás dejar todavía más preguntas instaladas que las que teníamos al principio, pero creo que es muy importante pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo esto de la música como un patrimonio, ¿no? El día que nuestros niños y niñas abracen la música chilena así porque sí, o aparentemente porque sí, es cuando probablemente se habrá cumplido la misión, y por de pronto la tarea es generar todos los espacios, y vuelvo a insistir en esto, lo más diversos posibles en estilo, en procedencia geográfica, en generaciones, para que podamos conocer la música chilena en todas sus distintas dimensiones. Agradecerte, Verónica, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Patricio, gracias, Francisco. Bueno, fue un agrado y maravilloso que queden preguntas, pues esa es la gracia de este conversatorio, o sea, el que la gente y nosotros mismos nos vayamos todos con muchas preguntas para ver si podemos seguir trabajando para hacer un cambio. Germán Torres, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, Francisco, por la invitación, y siempre un agrado compartir un panel con esta gran profesional, colega y amiga, con la Vero Espinosa, así que esperemos que haya servido esto, y bueno, estamos a la disposición de lo que necesiten, y felicitaciones por esta inquietud de querer conectar y programar más música chilena, porque harta falta que nos hace. Gracias, Germán. Bueno, Francisco Vergara, de la Casa, del Foro de las Artes. Muchas gracias a todos por participar, por tener este espacio de reflexión sobre música. Nos quedamos con las discusiones, nos quedamos con las canciones, con los conciertos que vienen, así que hacemos un llamado a todos los jóvenes a escuchar el repertorio nacional, a escuchar los nuevos artistas y a poder asistir a eventos en vivo que en algún momento nos vamos a poder reencontrar, y independiente a Spotify, independiente a YouTube y a los nuevos lanzamientos virtuales, la presencialidad que sí existe, los sentimientos y las nuevas fórmulas de divulgación también. Entonces dejo un saludo a todos los jóvenes creadores y a la radio, que también tiene este espacio de encuentro y de discusión para la música chilena. Bueno, que estén muy bien. Gracias, nos vemos. Chao, Gracias. chao. Gracias, chao. Radio Universidad de Chile presentó Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, Resistencias. Condujo el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.